La siguiente entrevista, veamos. ¿Qué tal, amigos de la Central de Noticias del Congreso de la República? En esta oportunidad vamos a conversar sobre las reformas políticas que se encuentran pendientes. De hecho, pues ya la legislatura anterior se avanzó con algunas iniciativas legislativas encaminadas precisamente a este tema. Ahora nos encontramos con el congresista Omar Chejade, quien por supuesto nos va a dar cuenta, nos va a ampliar más esta información. ¿Cómo está, congresista? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, se han hecho una serie de reformas a nivel de Comisión de Constitución, reformas políticas del Estado. Se ha avanzado mucho en lo que es la ley de partidos políticos, se ha avanzado mucho en lo que es el debate de temas trascendentes y de aprobaciones también, como no, como la reinstauración del sistema bicameral, la reincorporación del Senado de la República, la ley antitránsfuga, la no reelección no reelección inmediata de presidentes de región y alcaldes que se llamarían a partir de la aprobación y de la reforma constitucional como gobernadores y los presidentes de región. Se ha constitucionalizado el agua como derecho fundamental para que esté en la Carta Magna. En fin, se han aprobado normas como, por ejemplo, que los peruanos en el extranjero, la diáspora de más de 3 millones de personas, pueda tener sus representantes en el Parlamento de la República. Temas fundamentales que ya han sido debatidos y aprobados en la Comisión de Constitución. Falta la aprobación en el Pleno. Incluso en el Pleno del Congreso se ha avanzado en su debate y solamente está para la votación. Tal es el caso del proyecto de ley que impide la reelección inmediata de los presidentes regionales y autoridades locales, ¿no? Que ha quedado para voto. Ha quedado para voto ello y ha quedado para voto la ley antitránsfuga, es decir, la sanción a los tránsfugas. No sé por qué razón en la mesa directiva al final no lo sometió a voto, pese a que ya se había agotado el debate. Si esto se hubiera aprobado, la ley antitránsfuga, estoy absolutamente convencido que los 10 o 11 parlamentarios que se han mudado de una bancada a otra no lo hubieran hecho y se hubiera evitado esta tragedia en la que estamos viviendo, no solamente el Parlamento, sino la principal institución del país, que son los partidos políticos, ¿no es cierto? Precisamente todas estas reformas que usted menciona, ¿por qué son importantes? Y esto para que la ciudadanía, quienes nos están escuchando, puedan conocerlo, ¿no? ¿Por qué es importante que el Parlamento trabaje en este tipo de reformas y justo pues en la coyuntura en la que nos encontramos? Primero, porque estamos en el abismo institucional. Segundo, porque si nosotros queremos que todo lo que se ha avanzado en los últimos 15 años, en lo que se ha denominado el milagro económico, se ha avanzado en materia económica, en materia de crecimiento económico, de desarrollo, todo esto no se venga abajo, creo que todo tiene que ir aparejado del fortalecimiento institucional, es decir, mejorar la imagen del Parlamento, mejorar la imagen de los partidos políticos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los sistemas electorales y en general de lo que es la política, ¿no es cierto? La división de poderes. Sin embargo, el Perú lamentablemente hace unos 20, 25 años está al debe en ello. Y por eso es que, lamentablemente, la persona de a pie, el ciudadano de a pie, no cree en sus instituciones, al contrario, y pienso yo que esto no le hace ningún bien a todo lo que se ha crecido en materia económica. Otros países, Perla, han avanzado fundamentalmente porque han respetado y han fortalecido sus instituciones democráticas. Colombia ha podido derrotar de a pocos el tema del narcotráfico, la guerrilla de la FARC, entre otras, porque apostó por sus instituciones. Y el día de hoy es un país en franco crecimiento. El Perú, Perla, ha hecho muy bien desde el gobierno pasado y fortalecido en este gobierno el presidente Ollanta en apostar por Alianza del Pacífico, que es una alianza económica más que política. Es decir, abrir los mercados al mundo, los tratados de libre comercio, el arancel cero, el intercambio, digamos, de productos nacionales con los países que estamos líderes en la región en materia económica: México, Colombia, Chile, Perú. Eso es importante. Pero Colombia, para que esto tenga una protección, un blindaje, es decir, para que todo lo que ellos han avanzado también como nosotros en materia económica no se caiga, han apostado además por las instituciones de su país, como es el Congreso, como es el Poder Judicial, su policía, su Fuerza Armada, sus partidos políticos. Y con ello le han dado estabilidad a todo lo que se ha avanzado.
Lamentablemente en el Perú eso no ha sucedido. ¿Y qué cosa es lo que falta? Decisión política. Lamentablemente a los políticos, sobre todo en el Parlamento en los últimos 10 años, nos ha faltado decisión política porque hay el miedo a reformar, hay el miedo a cambiar, siempre va a haber el temor a cambiar, pero yo os digo que el cambio es positivo, que no hay que tenerle miedo al cambio, porque reformar en este caso es mejorar. Y en el caso de la ley de partidos políticos, que si bien es cierto, pues la discusión en el Pleno ya se ha iniciado, ya se ha dado en la legislatura pasada, y ahora que estamos pues ya a poco en octubre son las elecciones regionales y municipales, y donde se ha dado esta alerta de que hay más de 300 candidatos con procesos, con sentencias, con vínculos no tan legales, ¿no? ¿Qué también le puede hacer al país esta reforma y con la ley de los partidos políticos? Es una reforma integral, bicameralidad, reforma de partidos políticos, el mejorar la imagen del Ejecutivo, una mejor representación en el Parlamento, porque lamentablemente todas estas lacras que tú has mencionado van a seguir, es un círculo vicioso. Si no hacemos algo, dentro de 5 o 10 años nos volveremos a sentar acá en un café, en la calle, en tu casa o en la mía, y vamos a debatir los mismos problemas que están sucediendo el día de hoy, es decir, los narcocandidatos, las personas que tienen condenas condenatorias y que están postulando, personas digamos, que tienen problemas judiciales o que tienen denuncias, como hemos visto hace unos días el parlamentario que está acusado por trata de personas, trata de niños, de niñas, ¿no es cierto?, de 10 a 14 años, y otra serie de flagelos que vive el país, porque lamentablemente no hemos apostado por los partidos políticos. Y en esto nosotros hemos aprobado desde el Parlamento 2 reformas vitales dentro de la ley de partidos políticos. Una es el financiamiento estatal a los partidos políticos. Solo Venezuela y Perú, el Estado no financia sus partidos políticos. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que dineros mal habidos o el narcotráfico, como sucedió en la Colombia de Pablo Escobar, o en los carteles de México o de Medellín y Bogotá en Colombia, se infiltren en los partidos políticos y lamentablemente hayan estos vicios. Y el segundo lugar, que además del financiamiento estatal a los partidos políticos, debe haber pues la famosa eliminación del voto preferencial. Yo creo que se debe producir una democracia interna. Y aparejado esto, en lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución que dirigí, es fundamentalmente que los partidos políticos tengan elecciones primarias, que tengan bases departamentales, bases provinciales, que haya una vida partidaria y también que hayan determinadas vallas para que no haya pues esta atomización de grupos políticos. Si ha habido una experiencia que nosotros debemos lamentar, es que lamentablemente en la ley de partidos políticos del año 2002-2003 se priorizó a los movimientos regionales para que puedan postular a las presidencias de región. Fue un error. Yo creo que después de 10, 11 años de aprobado esto, debemos decir que se debió aprobar que los partidos políticos, ellos formados con tiempos, con cierta tradición, puedan llevar a sus propios candidatos a las presidencias de región. Porque esos candidatos, cuando le fallen al pueblo, cuando roben, cuando lucren o cuando estafen al país, respondan a sus partidos políticos, a la comisión política, al líder político. Es decir, hay un filtro, tanto para que el partido coloque a buenos candidatos, a buenos cuadros formados dentro de la cantera partidaria, o para que cuando estos se equivoquen respondan y sean sancionados por su partido político. Lamentablemente, Perla, el día de hoy tenemos como consecuencia de que ningún presidente de región, la mayoría, el 70% está cuestionado, procesado o preso. Lamentablemente no responde a sus partidos políticos porque no existen, porque son kits electorales, son movimientos que se forman en grupo de amigos muchas veces con dinero mal habido y no responden a nadie, y por eso las consecuencias que estamos sufriendo. ¿Y quién fiscalizaría todo esto? ¿Los entes electorales? Porque, por ejemplo, la ley ahora dice que se deben dar las elecciones internas, pero ciertamente no todos los partidos lo cumplen, ¿no? Y son los entes electorales actuales encargados de fiscalizar que se dé esto. Son 2 organismos constitucionales. Uno es los sistemas electorales, como tú bien dices, y 2 es la Contraloría General de la República. Y si esto deviene, más allá de un tema administrativo, de un hallazgo financiero, bueno, está la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Pero son los sistemas electorales el primer filtro, ¿no es cierto? Y la Contraloría, que deben fiscalizar los dineros, si es que se aprueba y se debería aprobar, por ejemplo, el financiamiento estatal a los partidos políticos. Porque si queremos estrechar
los límites de corrupción y de dineros mal habidos o del narcotráfico digamos, en los partidos políticos o en los movimientos electorales o las agrupaciones políticas, entonces dejemos que el Estado financie a los partidos políticos. No es una medida popular, pero es necesaria, como es necesaria el regreso de la bicameralidad para tener un Congreso, digamos, con mejores cuadros, con mejor calidad de leyes y que haya un ente revisor de lo que se aprueba en la primera instancia. El día de hoy, lamentablemente, tenemos leyes que se han aprobado o entre gallos y medianoche, con apuro, sin el debate de la opinión pública y sin una cámara revisora que es parte integrante de una democracia civilizada. La mayor parte de países latinoamericanos y europeos democráticamente avanzados tienen doble cámara. Lamentablemente este es un mal que se origina en el gobierno autoritario del señor Fujimori cuando eliminó el Senado, porque claro, es más fácil que el Ejecutivo pueda mangonear, digamos, una sola cámara que dos. Es mucho más fácil que el Congreso de la República, como muchas veces ha sucedido, no digo que en este caso el presidente Ollanta es muy respetuoso, pero muchas veces ha sucedido que en gobiernos autoritarios el Ejecutivo con una sola cámara pase a ser una especie de mesa de partes. Esto no sucede cuando hay Senado de la República. Hay un caso, yo creo que paradigmático, que siempre lo pongo a los alumnos cuando doy alguna charla o alguna conferencia en las universidades o en los foros, académicos o políticos. Cuando Alan García quiso inconsultamente, con este proyecto trágico que él mismo ha reconocido, de estatizar la banca en el año 87, lo aprobaron entre gallos y medianoche en la Cámara de Diputados. Fue el Senado de la República, con esos grandes jurídicos, hombres de la ciencia, de la justicia, de la ciencia jurídica y de la política, que detuvieron este trágico proyecto de la estatización de la banca. Fue el Senado porque hay una doble instancia y se dejó que la opinión pública, los medios de comunicación, los expertos pudieran opinar. Y el Senado detuvo este proyecto que Alan García reconoció que fue el peor error de su vida, estatizar la banca y la compañía de seguros. Y así como ese ejemplo hay miles, ¿no es cierto? ¿Por qué el Poder Ejecutivo, Perla, hasta el día de hoy, objeta u observa las leyes en una proporción desmesurada con esta unicameral, con esta Cámara única? Justamente porque no hay Senado en la República. Cuando había Senado en la República, en 5 años el Poder Ejecutivo aproximadamente observaba entre 25 a 30 leyes en 5 años. Un promedio de 5 leyes por año apenas. El día de hoy, el Poder Ejecutivo, desde hace ya 20 años que hay unicameralidad, observa 270 veces en 5 años los proyectos que son aprobados por el Congreso, porque no existe reflexión, porque no existe la doble cámara. ¿Qué tan factible, congresista, es que se vean estos casos, estos proyectos o que se prioricen pues, en esta legislatura? Decisión política de la mesa directiva. Por eso es que exhortamos a la mesa directiva presidida por una buena abogada, joven como Ana Solórzano, que pueda priorizar estos temas. Yo creo que ya debemos dejar de lado temas insulsos, inocuos, como por ejemplo declarar, no sé, pues el cielo con determinado héroe nacional, o leyes que se han aprobado como el Día del Panqueque, o el Día del Pollo, el Pollo a la Brasa, o cosas que no tienen ningún sentido, ¿no es cierto? O patrimonio cultural a un determinado monumento, que lo único que hace es hacer perder tiempo. Yo creo que la agenda política del Estado son estas reformas políticas que van a ir a solidificar todo lo que se ha avanzado en materia económica, en materia de crecimiento. El Perú vive un milagro económico hace 15 años aproximadamente, ¿no es cierto? Con diferentes gobiernos que han seguido una buena política económica de austeridad fiscal, de inversiones, de ser una economía abierta al mundo para que los capitales extranjeros y nacionales puedan invertir en el país. Eso nos parece magnífico. Y además hemos aprovechado nuestras riquezas fundamentalmente en metales, en oro, en zinc, en cobre, en plata, como lo hace Chile, por ejemplo, y nuestros productos agrícolas, en nuestros productos pesqueros. Y eso está muy bien, ¿no es cierto? Con una política de austeridad fiscal, de presión tributaria importante, que el presidente Ollanta le ha agregado a esto la inclusión social, es decir, todo lo que se ha avanzado en materia económica, que el ciudadano de a pie lo vea reflejado en su canasta familiar, en el bolsillo de los ciudadanos, en un mejor sueldo en el sector público, de los policías, de los maestros, de la Fuerza Armada, de los médicos, etcétera. Eso está muy bien. Pero si queremos que esto no se caiga, que mañana más tarde pueda venir un candidato antisistema,
que todo lo que se ha avanzado se lo pueda traer abajo sobre pretexto de la debilidad institucional, que tenemos malos parlamentarios, un mal Congreso, un mal Poder Judicial, un mal sistema electoral, malos partidos políticos que están lamentablemente por los suelos. Yo lo que creo es que no hay partidos políticos en su gran mayoría, hay clubes electorales, que es muy distinto. Partidos políticos habrán 3 o 4, pero la mayor parte son clubes electorales. Y faltando 3 o 4 meses para una elección, se junta un grupo de amigos o de amigotes y juntan dinero y luego desaparecen solamente por llegar al Congreso, y por eso se produce pues el transfugismo, porque acá la política lamentablemente se ha transgredido y se ha minimizado. Por eso digo, si queremos que haya el pretexto anárquico, antisistema de cualquier candidato, que sobre pretexto de este abismo institucional que pasa el país, quiera tirarse abajo todas las reformas económicas y todo el crecimiento económico que el Perú, digamos, ha hecho en los últimos 15 años, tenemos que apostar por la reforma política del Estado. Esto es fundamental. Y creo que los medios de comunicación como ustedes nos deben apoyar. Hay reformas, Perla, que seguramente no son para los ojos de la población muy populares. El financiamiento estatal a los partidos políticos, digamos, la bicameralidad, el Senado de la República, ¿no? Pero hay que hacer docencia a la población y decirle que no será popular, pero es prioritario, es urgente, es necesario. Y decirle además que mucha gente dice que se va a haber más gasto con bicameralidad. No es así. Una ley mal dada puede equivaler al sueldo de 300 congresistas. Una ley mal dada. Y esto se da pues en decenas de casos cuando existe una sola Cámara como existe el día de hoy. Debemos apostar, debemos invertir por las instituciones del país. Y la inversión al principio es un costo, pero después se va a ver reflejado con mayores utilidades, fortaleciendo la calidad de las leyes, por ejemplo, un mejor debate y tratar de marcar la agenda diaria con temas trascendentales, no con temas que nos dividen, que dijo uno, los dimes y diretes, que no sé, que un congresista se besó con una determinada persona. Eso, ¿qué le puede interesar al final a la nación? O sea, ¿de qué le puede servir al Perú esos temas menudos, que hubo un romance entre congresistas o entre... Eso no lleva a nada, ¿no es cierto? Yo creo que el Perú está para las grandes cosas, para las cosas trascendentes, para las inversiones en el país, para seguir derrotando los índices de pobreza, para incluir al país, para tener una política positiva de inclusión social, para que el Perú siga creciendo, para que 70.000 millones de dólares que tenemos el día de hoy de reservas, que somos la envidia de América Latina, esto se siga multiplicando. Uno cuando va afuera, Perla, al Perú lo mencionan con asombro, pero con asombro para bien. Hace 25 años cuando se mencionaba el Perú era delincuencia, terrorismo, narcotráfico. El día de hoy esto ha cambiado felizmente, ¿no es cierto? El Perú es líder en gastronomía, en turismo, en metales preciosos, en derrotar los límites de la pobreza. Y hay que reconocer a todos los gobiernos que han pasado y que han tenido la seriedad de tener una política importante en materia económica. El gobierno del presidente Paniagua, que puso las bases, o sentó las bases para mejorar el capítulo económico, el presidente Toledo, el presidente Alan García y ahora el presidente Ollanta. Entonces, si todos nos hemos unido en este esfuerzo para crecer, para hacer la envidia sana en América Latina y en Europa, para que incluso ninguna crisis internacional nos afecte, entonces creo yo que todo esto debe ir aparejado con la reforma institucional, con el fortalecimiento institucional, con la reforma política del Estado. Mejoremos, por el amor de Dios, los partidos políticos, ¿no es cierto? Tratemos de mejorar lo que es la política en el Perú, el quehacer, el día a día, mejorar los cuadros, derrotar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Creo que eso se ha avanzado mucho con la última designación del ministro Urresti. Y creo yo que al margen de ello todos los ciudadanos debemos debatir. Creo que el debate siempre es importante, la lluvia de ideas, ¿no? Muchas gracias, congresista, muy amable, muy gentil. Entonces conversábamos con el congresista Omar Chejade, quien pues nos daba todos los detalles sobre estas reformas políticas pendientes y que sin duda pues deberán ser tratadas en esta legislatura 2014-2015, como ya lo ha mencionado el legislador, pues para la mejora del país, la mejora de la institucionalidad y la gobernabilidad del país. Es todo por el momento. Bien, fue